Bueno, seguimos conversando con Carlos Albujar Collao, él es secretario general de la base de San Juan del Lurigancho del Movadef, y con Melinda Arana Córdoba, secretaria nacional de Asuntos Juveniles Movadef. Ustedes han aceptado increíblemente que creen en el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo es uno solo y es un pensamiento que fue muy duro y muy severo y que fue planteado por quien se hacía llamar como el presidente Gonzalo, ¿no? Que es Abimael Guzmán. ¿Ustedes qué interpretan del pensamiento Gonzalo? Porque no me queda claro. Sí, justamente sobre eso, nosotros como organización política nos guiamos por una ideología que es la que le hemos mencionado. La ideología es el pensamiento Gonzalo. Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, ¿no? Así lo definen ustedes. Así está aprobado en nuestro Congreso, ¿no? Y eso para nosotros se expresa en los lineamientos programáticos que le hemos mencionado. Pero usted sabe que Gonzalo se rindió, ¿no? Firmó una rendición. Bueno, esos son hechos de que lo que hubo en nuestro país fue una guerra, ¿no? Fue una guerra que terminó en el 92, ¿no? No fue una guerra interna. O sea, bueno, esa es su apreciación. Mi apreciación es de que sí fue una guerra. Es la apreciación de 31.000 peruanos muertos a manos de actos cobardes de terrorismo. No es una guerra interna, poner coches bomba, matar a pedradas a pobladores inocentes. Una guerra es cuando se enfrentan, ¿ya? Para que lo sepas, cuando se enfrentan dos fuerzas armadas y que de una manera digna miden sus fuerzas. Poner coches bombas, matar gente inocente, dinamitar a Marilena Moyano, matar policías con cazabobos, eso no es una guerra, ni aquí ni en la China de Mao Zedong. Eso es terrorismo, ¿ok? Eso es terrorismo. Guerra o guerrilla es otra cosa. Lo que hacía Sendero era terrorismo, lo más vil y cobarde que hay y que ha habido en este país. Mire, sobre lo del llamado terrorismo, es un término que se inventa en los 70 ¿Se inventa? Del siglo pasado, justamente, pero me permite, por favor. ¿Un coche bomba no es un acto de terrorismo para usted? No, el término terrorismo, porque hasta antes ¿Pero de eso se les llamaba revolucionario, ¿Pero un coche bomba qué es? ¿Un acto heroico para usted, un coche bomba? El terrorismo que mata mujeres inocentes, niños. Permítame, por favor, poder terminar la idea. Es algo que aplica el país, Estados Unidos, en sus agresiones a los demás pueblos del mundo, sobre pretexto de ¿qué? De poder invadirlos y de que no se puedan defender. Y tras su defensa, ¿qué dicen? Actos terroristas. Y eso ha cogido el gobierno y el Estado peruano, ¿no? Decir de que todo acto que beneficie o que luche por el pueblo son actos terroristas. Vamos a recordar un poquito la historia. Mira, desde Noruega, exiliado por el terror, vamos a conversar con Leonidas Centeno Pacheco. Él es exregidor de ATE y un exiliado político que ha tenido que dejar nuestro país porque Sendero lo amenazó de muerte desde el 96. Ya vamos a ver qué tiene que decir él ante sus ideas. Bienvenido a Buenos Días, Perú. Muchas gracias. Buenos Días, Perú. En primer lugar, quiero saludar al pueblo de la esperanza, una visión del futuro y al proyecto de pueblo peruano. Me da una sorpresa tremenda, ¿no? Cuando los jóvenes que se encuentran ahí en el set de este programa de Buenos Días Perú, que defienden a capa y espada, parece que han leído los diarios de Sendero Luminoso, ¿no? Donde afirman algunos pensamientos como si fuera el pensamiento Gonzalo algo que haya beneficiado desde el 80 hasta el 2000 en el Perú. Sin embargo, para mí, su expresión de ellos, pensamiento Gonzalo, es el poder del miedo y el terror que ha sembrado desde el 80 y que ha creado pues unos crímenes repudiables en nuestro país. Entonces, cuando escucho a esta joven que es la representante de organización de este movimiento Movadef, pienso que esta joven jamás ha perdido un familiar de repente, entonces no siente el dolor o no conoce la historia, lo que ha vivido nuestro país. ¿Qué le pasó a usted, Leonidas? ¿Qué le pasó a usted? Bueno, a mí me ha pasado pues que yo he sido dirigente de Huaycán en el año 1990, en el 87, en el año 1994 tomamos Huaycán, pero ahí no había todavía Sendero Luminoso, solamente los partidos políticos tradicionales, y en el 90 Sendero aparece en Huaycán, entonces hace la propuesta de que
creando el terror, amenazando a los dirigentes. Entonces la propuesta que que hemos hecho nosotros al notar la aparición de Sendero es crear una estratégica palabra de paz, democracia y desarrollo. Esto ha permitido desarrollarse a Huaycán, y eso ha sido pues para ellos una ofensa, en el cual nos han sentenciado a muerte a muchos dirigentes, entre ellos a la señora Pascuala Rosado. Dinamitaron mi vivienda y he salido pues sentenciado, ¿no?, por ellos, y en varias oportunidades he tenido que esquivar la situación accionar de parte de ellos. ¿Qué hacía Sendero, Leonidas, qué hacía Sendero Luminoso, para contarles aquí a estos jóvenes activistas políticos que dicen ser, qué hacía Sendero Luminoso con los dirigentes que no se alineaban a su causa sangrienta? A ver, cuenta. Los mataba. ¿Cómo los mataban? No los mataban solamente, ¿cómo los mataban? Ya, en el caso, por ejemplo, en este momento que hablamos, esta muchacha, como decía, de repente no conoce, decía María Elena Moyano, un ejemplo, que dice, no, era una señora que por acá, no. Es igual como la señora Pascuala Rosado, el 6, ya se acerca su aniversario, el 6 de marzo del año 1996, lo matan por ser secretaria general de Huaycán, con alevosía y con una crueldad que después de haberlo dado 8 balazos, le ponen una carga de dinamita en su cuerpo ya muerta. Esto enfrente de todo el mundo, esto lo hacían delante de la población para que entendieran el mensaje además, ¿no? Claro, en el mercado de la avenida 15 de julio. ¿Ese es el pensamiento Gonzalo, Leonidas? ¿Eso es para ti el pensamiento Gonzalo? Eso es para ellos el pensamiento Gonzalo. Para mí eso es terrorismo. No, parece que no entienden bien qué era el pensamiento Gonzalo y lo severo que fue con este país. Tú no puedes volver a tu país hasta ahora. No creo que solamente es lo que han hecho de la crueldad, sino también desde esa época los dirigentes y las organizaciones políticas que nos hemos puesto al frente a rechazar las acciones terroristas hemos sido amenazados, pero también en el proceso de la guerra que ellos llaman interna, no es guerra interna, es terrorismo. Hemos sabido levantar fuerzas, los demócratas, y rechazar profundamente la acción terrorista. También, del mismo modo, hemos construido nuevamente, hemos recuperado la paz, la libertad que hoy gozamos. Por eso estos jóvenes de repente no conocen la historia de caminar por la carretera central, una voladura de la torre de alta tensión, las empresas dejaban de producir, el país dejaba de andar, y en otros países estábamos calificados como zona roja, ¿no?, durante tantos años. Entonces yo creo que ellos no conocen la inmensidad que ha creado el terrorismo, tanto en la parte económica como también en los muertos que ha dejado, ¿no? En Huaycán nomás tenemos 7 asesinatos ejecutados por Sendero Luminoso por ser dirigentes. Y recuérdame una cosa, Leonidas, perdón que te interrumpa. ¿Huaycán es una zona pobre? No, Huaycán en estos momentos está todos los bancos. No, está el banco. En esa época era una zona del pueblo, era una zona del proletariado que Sendero decía defender. No. Huaycán es una toma de tierras organizada a través de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Entonces ahí nos hemos asentado muchas organizaciones políticas y también muchos pobladores que venían de las zonas de emergencia, ¿no?, como es de Ayacucho, Huancavelica, donde había el terrorismo. Entonces se han asentado ahí, entonces hemos venido desarrollando las obras necesarias, pero jamás ha sido una zona netamente que Sendero podría decir que era una zona pobre o que era una zona donde había la miseria y que ellos supuestamente podían salvar, ¿no? Jamás. Y por esa razón ideológicamente fueron arrinconados, porque comenzamos a utilizar, como le decía, la estrategia de la paz, la democracia y el desarrollo. Entonces Huaycán se ha desarrollado en estos momentos lo que otros pueblos de repente 25, 30 años hubieran tardado para tener todos los servicios que tiene actualmente Huaycán. Y por eso me alegro mucho de que los pobladores de Huaycán en una manifestación han rechazado totalmente la aparición de este movimiento que defiende a Aníbal Guzmán como si fuera un político cuando es un terrorista, ¿no? Entonces por eso yo creo que todos los peruanos no vamos a dejar pasar
la memoria de nuestros mártires, ni tampoco vamos a dejar pasar que a través de esa fachada ellos aparezcan nuevamente y vuelva el terror. Yo creo que estamos en el siglo XXI, donde hay otro tipo de mecanismos. Si ellos pretenden llegar al poder, no vamos a permitir. Yo creo que todos los demócratas, tanto los medios de comunicación, no deben permitir darles mucha importancia y salir, que ellos salgan a los medios de comunicación como si fueran pues un partido que realmente sí defiende la democracia, la paz, el desarrollo de un pueblo, ¿no? Ellos defienden el pensamiento de Gonzalo, entonces por lo tanto ellos están haciendo apología al terrorismo. Y yo pido al Congreso de la República que debe hacer leyes contundentes para que este tipo de movimientos y los terroristas que actualmente gozan de algunas favores puedan cumplir su condena hasta que la ley les ha dado. Asimismo, también los partidos políticos democráticos deben hacer un acuerdo nacional, ¿no?, donde debe quedar de que las leyes hechas para el terrorismo no pueden ser modificados cuando entra un diferente gobierno, ¿no?, sino que eso debe respetarse. Sobre la cuestión del terrorismo debe ser una ley contundente que no puede ser reformado por un presidente cuando tome el poder. Muy bien, muchas gracias, Leonidas. Y entonces te agradecemos por este contacto. Miren, un exiliado que tuvo que dejar su país por las amenazas de Sendero. Y bueno, yo no les deseo, francamente, que ustedes hayan tenido que vivir lo que vivimos los peruanos. Yo era un niño cuando escuchaba los coches bomba y las ventanas rajarse por las ondas expansivas y la falta de luz y el terror y la angustia que padecíamos todos los peruanos que realmente sufrimos mucho en esa época y vimos muchos muertos inocentes en las portadas de los periódicos todos los días. Yo no se los deseo. Agradezco que ustedes no hayan tenido que pasar por esa época y ustedes lo que están haciendo ahora no lo hubiesen podido hacer en los 80s, hubieran estado presos porque esto es apología al terrorismo. Lamentablemente pues ya esto no es un delito, pero bueno, los hemos dejado expresarse aquí para que el pueblo peruano se entere de su punto de vista. En todo caso, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Bueno, sí. Entonces, una cosa para terminar y mi compañero también pueda expresarse. Agradecerles a ustedes nuevamente el espacio sobre, ¿no?, que podamos nosotros, como ya bien lo ha dicho, ¿no?, expresarse. Y el pueblo se da cuenta. ¿Por qué se nos niega hoy nuestra inscripción? Porque ese es el tema de debate. ¿Por qué al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales no se le deja inscribir? Es una organización nueva, ya lo hemos planteado, que defiende el mismo los intereses de nuestro pueblo. Defienden el pensamiento Gonzalo. Bueno, es un movimiento que mismo defiende pensamiento los de intereses Sendero de Luminoso. nuestro pueblo. No, pero me has dicho que defienden el pensamiento que Gonzalo. Nosotros no se nos permite inscribirnos. Usted me ha dicho que defiende el pensamiento Gonzalo, un nadie... pensamiento que es el fundamento de Sendero Luminoso, la organización terrorista más sanguinaria de este país. Entonces, si usted defiende ese mismo lineamiento, pues, entonces tiene un fundamento, un caldo de cultivo terrorista. No, yo sigo con lo que estoy planteando, porque... ¿Planteas el pensamiento Gonzalo? Estoy hablando y le estoy hablando a mi pueblo. Le estoy hablando a nosotros, a los cuales nosotros planteamos y defendemos sus derechos. Ese es el Movimiento por Amnistía. Lo que pretenden es hacer, en todo caso, incluso a los jóvenes y a nuestra población, vender esto, de decir que el movimiento está ligado a Sendero, o es como ustedes lo llaman, ¿no? Pero el movimiento no solamente es eso. Nosotros tenemos 360.000 firmas que nos respaldan. Quiere decir, 360.000 ciudadanos que nos han apoyado. Jóvenes que hoy vienen a nuestro movimiento justamente que no saben encontrando un espacio. Un cazabobo, un coche bomba, un apagón, no saben lo que es, pues no saben lo que es una matanza, pedradas y machetazos, no saben, pues entonces pero van sí y firman. Saben lo que es miseria, hambre y pobreza. Sí, miseria, hambre, pobreza y terror, además, que era lo que predicaba Sendero. Gracias por haber estado aquí esta mañana. También. Si quiere cerrar, por favor. Sí, pues bueno, agradecer una vez más la oportunidad que nos han brindado y expresar, ¿no? Lo que acaba de señalar el señor que ha llamado de Noruega es un problema que justamente también queremos que se resuelva, el problema de los exiliados. ¿Y eso cómo se va a resolver? A través de una amnistía general. No, el problema de él no es un problema de exilio, el problema de él es que lo iban a matar si él no se alineaba con Sendero Luminoso en Huaycán, como lo hicieron con Pascual Rosado, como lo hicieron con María Elena Moyano.
a Pascuala Rosada nos recordó ahora el señor Leonidas desde Noruega, la mataron de 8 balazos y no satisfechos con eso, le amarraron una carga de dinamita y la volaron en 1000 pedazos enfrente de todos los pobladores de Huaycán. Ese, señor, es el pensamiento Gonzalo. Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a una pausa y volvemos con más en Buenos Días, Perú.